televidente, un saludo muy afectuoso. Esta es la segunda parte del tema que en esta ocasión hemos denominado incrementan retroceso, envalentonan al clérigo y delimitan libertades por su trasfondo político. Hablamos de la visita papal, hablamos del fanatismo y hablamos de la subyugación política. En el programa anterior nos hacíamos una pregunta: si al interior la clerecía fue incapaz de frenar toda la problemática que han enfrentado dentro de lo que viene siendo su administración, la pregunta es, ¿podrán frenar y podrán influir en una sociedad en decadencia? En este sentido, la visita de Juan Pablo II y Ratzinger, hablamos de dos personajes que están cuestionados de una manera muy severa por el encubrimiento de pederastas. En esta penosa transición, las visitas de Juan Pablo II se fueron empañando precisamente por su corresponsabilidad en el encubrimiento que se le dio al pederasta Marcial Maciel. Hablamos del fundador de los Legionarios de Cristo. Y cabe de alguna manera enfatizar que esta debacle de 1979 hasta la última visita del Papa Viajero, se incrementaron en nuestro país, hablamos en México, la violencia, los secuestros, los robos, la muerte, el narcotráfico y la división del país. Una deplorable situación que se agudizó tras las relaciones Iglesia-Estado. Debemos tomar muy en cuenta que de el 90 a estos días hubo un deterioro enorme entre nuestra sociedad después de las relaciones de la Iglesia con el Estado. Hablamos del activismo que auspició precisamente la ambición de cardenales, obispos y sacerdotes, los mismos que habían prometido al principio de las relaciones que jamás intervendrían en los negocios del Estado, ni tampoco habría una intromisión dentro de la política mexicana. Pero fieles a su postura y a su costumbre, a su forma de ser, han engañado, han sido mentirosos y lo que prometieron no hacer es precisamente lo que a hoy están aplicando. Históricamente, la participación de la Iglesia, hablamos de 500 años a la fecha, su participación fue catastrófica. El México gobernado por la Iglesia Católica hasta la independencia, antes de la independencia, fue de sobreexplotación, al grado de adueñarse de casi todo el territorio nacional con falsas promesas de salvación. Hablamos de un México humillado y flagelado por confesores sin escrúpulos, los mismos que hoy vuelven por sus fueros, aportando la misma división, la desgracia, la desolación y la muerte, ¿por qué no decirlo en estos términos? Esto tras el respaldo que están dando a la guerra fratricida emprendida por su hijo predilecto, me refiero al presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien con o sin razón está diezmando a la sociedad mexicana. México requiere de un nuevo entramado político y religioso, y esto es muy interesante, estimado televidente. El México de hoy requiere de ese entramado político, religioso y social definitivamente nuevo, en donde los primeros, sus gobernantes, estén comprometidos con los de su nación, no subyugados al Estado Vaticano o al servicio de la clerecía. Requiere de gobernantes y legisladores con carácter nacionalista y no de cobardes, corruptos y pusilánimes políticos, quienes se entregan
e hincharola de plata al país, a un estado muy diferente, como viene siendo el Vaticano. México requiere a la vez de una iglesia apolítica, de guías que cumplan con su misión moral y espiritual, sacrificando su vida palaciega de playboys, que terminen con la explotación de la fe, la ignorancia, el fanatismo, sobre todo, que terminen con su farsa dogmática y trabajen en base a una verdadera evangelización para poder convertir de su libertinaje a la grey. Basta de culpar a las instituciones por su fracaso espiritual. En este sentido, es tiempo que la sociedad también los denuncie, que les demande por su ineptitud e irresponsabilidad ministerial. Ojo, estimado televidente, están exigiendo en estos momentos las autoridades eclesiásticas un estado confesional en donde cada uno de sus servidores, hablamos de cardenales, obispos, sacerdotes, tengan como en España, a través del concordato que Calderón quiere llevar a cabo con Ratzinger precisamente en este viaje allí en el Bajío, un concordato ya digamos escrito, en donde el Estado va a mantener, esto es interesante, estimado televidente, con nuestros impuestos, con el erario público, con los bienes de la nación, se pretende mantener, dar un sueldo a cada uno precisamente de los sacerdotes. Y volvemos a hacer la reflexión, si no han podido hacia su interior corregir las anomalías y todas las desviaciones que están viviendo, no es justo que a hoy también se les quiera premiar con unas regalías, pagándole los sueldos a los clérigos. Es tiempo, estimado televidente, de abrir nuestros ojos a la realidad. En este entramado social nuevo, la única disyuntiva de creyentes o no comulgantes es el despertar del letargo religioso o la pasividad con los desmanes del clero. Romper con las cadenas de quienes se valieron de raíces politeístas autóctonas para el sometimiento de más de 500 años. Hablamos de esa interminable explotación de la que una vez Monseñor Rodríguez Guillén dijo: nos tienen esclavizados desde la cuna hasta la tumba. Es importante, estimado televidente, y con esto vamos a hablar de lo que se está viviendo en estos momentos en la República Mexicana. Un clero cínico que hoy decide quién debe de gobernar, que ha sometido a los endebles políticos de nuestro país a una pasarela en donde ellos tienen que dar el calificativo para ver quién tiene las cualidades a modo para poder llegar a la presidencia de la República. Es realmente increíble, es algo sorprendente que con tanta pasividad nuestra sociedad esté permitiendo la intromisión de este clero para esa pasarela, vamos a decir, política, en donde pues confiesan, en donde meten a un riguroso, digamos, examen a cada uno de los candidatos a fin de poder aprobarles y poder de esta manera llegar a la presidencia de la República. No es posible. Hablamos de un monopolio de fe, de una clase elitista representada por diferentes personajes como viene siendo Onésimo Cepeda, el confesor de los poderosos, y estamos hablando de Norberto Rivera Carrera, el político que señala las vías de los procesos electorales y sus candidatos. Un personaje que comparte el pan y el vino con encumbrados agiotistas, banqueros, industriales, comunicadores a modo, personajes nada sacros con los que han salido por allí en fotografías, señores de los casinos, y desde luego sin faltar la clase política corrupta, entre otros personajes descarriados de sus rebaños. Vamos a ir a un corte, tenemos todavía por ahí unos minutos.
El rebaño intrascendente, vamos a hablar ahora del populacho, ya no de las clases de la élite, de aquellos personajes encumbrados, vamos a decir, tanto en el poder político como en el poder eclesiástico. Vamos a hablar del rebaño intrascendente. Hablamos de ese populacho, hablamos de esa clase de barriada que por ahí solamente sirve como una pantalla y para pues, sus baños de pueblo, para hacer vallas humanas, aplaudir cuando se les requiera y cantar cuando se les pida. La única cualidad, por cierto, que avisoró Juan Pablo II en los mexicanos cuando dijo: México sabe cantar. Qué realmente calificativo tan, pues no encuentro una palabra adecuada para una gran ciudad, para una gran calidad humana como viene siendo la de los mexicanos, para gente realmente, digamos, de lucidez, muy capaz. Esto me hizo pensar en un momento a aquel antecesor del Papa que preguntó una vez para dar por válida, digamos, a la sociedad mexicana que si reían. Cuando le contestaron que si reían, entonces les dio el calificativo de seres humanos. Qué bajo realmente ha caído la sociedad mexicana desposeída, aquella clase media hacia abajo que solamente sirve para estos fines. Vamos a ir a un corte y vamos a cerrar con una tercera cápsula muy interesante sobre este mismo tema. Puede usted visitarnos en Facebook, Rubén Aguilera Martínez, entrando por YouTube, y puede también visitarnos en nuestra página binacionalmagazine.com o en YouTube, Claro y Oscuro 2011. Regresamos en un momento para el cierre de este importante mensaje que espero, estimado televidente, puedan compartir con un servidor. Regresamos.